Mateo capítulo 6, los versículos del 5 en adelante, del 5 al 15, son la porción del Sermón del Monte en que Jesús habla de la oración. Si algo hacemos los cristianos es orar, ¿no? No sé si usted ore al despertarse, otros oran más al acostarse, otros oran tanto al despertar como al acostarse, ora a lo mejor al principio de su comida, y hay algunos que oran después de comer. Por alguna razón así se acostumbraron. No hay una norma sobre la oración, no tenemos como los musulmanes 5 momentos al día para orar, no hay una postura reglamentaria, no hay una dirección oficial para orar. La palabra de Dios no se enfoca en las posturas, ni siquiera en las palabras. La palabra de Dios nos enfoca en que la oración sea hecha como un acto de acercamiento en confianza al Dios que adoramos, Dios que es nuestro Padre por la sangre de Cristo. Ahora, Mateo capítulo 6, versículo 7, ¿tiene su Biblia abierta? Mateo 6, 7, dice algo que a lo mejor tenemos que considerar. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones. Mateo 6, 7, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Orando, no uséis vanas repeticiones. Pregunta, hermanos míos. Entonces, si la instrucción de Jesús es que orando no usemos vanas repeticiones, ¿es legítimo que repitamos el Padre Nuestro? Generalmente repetimos el Padre Nuestro y lo hacemos a veces en conjunto en una reunión, no decimos hoy vamos a repetir juntos el Padre Nuestro. Pero Jesús dice que orando no usemos vanas repeticiones, entonces no le hace pensar el que, caray, nosotros repetimos el Padre Nuestro y lo hacemos en muchos cultos y le enseñamos a nuestros niños a repetir el Padre Nuestro. De hecho, hasta nos alegramos los papás cuando nuestros hijos ya se aprendieron el Padre Nuestro, ya lo repite de memoria en chiquito. ¡Bravo! Y hasta se lo mandamos a los abuelos para que escuchen a su nieto recitar, repetir el Padre Nuestro. Y luego Jesús dice, pero orando no uséis vanas repeticiones. ¿Qué le parece? Bueno, tranquilo, Jesús no está diciendo que no usemos repeticiones. La palabra clave allí es vano, ¿sí? Nosotros repetimos las mismas palabras, solo piense en cómo les expresamos nuestro amor a la gente que amamos. Yo espero que usted, esposo, le diga a su esposa que la ama. Y hermana, espero que usted le diga a su esposo que la ama. Pero solo piensen en cuán fácil se puede decir te amo. A veces el te amo podría ser solo un saludo, ¿no? Te amo, como un saludo, buenos días, te amo. ¿Qué define si ese te amo es un te amo sincero, verdadero, o un te amo a nivel de una vana repetición? ¿Qué lo decide? ¿Qué lo determina? ¿Sabe qué lo determina, entre otras cosas? La congruencia. Si aquello que dije es congruente con lo que hago, bueno, ese fue un te amo verdadero. Fue un te amo de verdad. Pero si el te amo no viene acompañado de actitudes y acciones de verdadero aprecio, cariño, amor, en realidad ese te amo se lo llevó el viento. Fue un te amo de lengua. Fue un te amo de palabra. Lo mismo pasa con nuestras oraciones. No está prohibido, aclaremos, no está prohibido repetir el Padre Nuestro. Es una oración ejemplar, es una oración inspirada por Dios, está en su palabra, nos la enseñó Jesucristo mismo. Así es que es buena idea que nos aprendamos el Padre Nuestro. Pero ¿qué va a determinar si repetir el Padre Nuestro es algo que hacemos con verdadera devoción o si es una vil y vana repetición? La congruencia, hermano, la congruencia. Si después de repetir el Padre Nuestro, en realidad no queremos que su voluntad sea hecha como en los cielos, así también en mi vida, ¿sabe qué? Ese Padre Nuestro se lo llevó el viento. No importa si lo dijo 1 o 2 o 3 veces, no sirve, fue un Padre Nuestro de lengua y de palabra. Si después de orar el Padre Nuestro me estoy quejando por la comida que hizo mamá, o estoy de grulloncito porque, como decíamos el domingo pasado, hay quien no puede comer 2 veces la misma comida porque ya está haciendo su drama. Ese Padre Nuestro en realidad estuvo de más. No hay congruencia si digo
danos el pan de cada día. Ahí está tu pan, pero te pones de gruñón o de malagradecido. ¿Sabes? No hay congruencia. Si oramos el Padre Nuestro y decimos, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores, pero después en la vida cotidiana me la vivo destilando rencor, destilando odio, despotricando contra mi prójimo en forma de chisme y murmuración, no hemos aprendido. Eso es lo más difícil de la vida cristiana, ¿sabes? La congruencia. Por eso es más fácil otra religión. Otras religiones plantean que con la sola repetición de ciertos rezos y letanías, la sola ejecución de cierto ritual, usted ya cumplió, ya hizo lo que se tenía que hacer. En el cristianismo no es así. En el cristianismo sí hay un ritual, sí hay una oración que repetimos, pero lo que cuenta es la congruencia entre lo que profesamos de labios y la manera en que vivimos. Ese es el desafío de los cristianos, hermanos. No todo el que dice Señor, Señor, cuenta como ciudadano del reino, sino el que hace la voluntad del Señor. Eso es lo que Jesús ha venido diciendo en este Sermón del Monte que estamos estudiando de a poco, ¿no? De a poquito en poquito. Y hoy vamos a concentrarnos especialmente en la frase. Hemos ido poco a poco por las frases, no de manera exhaustiva, pero sí tomando algunos principios generales para la vida cristiana. Mateo capítulo 6, cuando Jesús está hablando del Padre Nuestro, después del pan nuestro de cada día, versículo 11. Ahora estamos en el versículo 12. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Usted sabe que también Lucas en el capítulo 11 habla de este mismo pasaje, y también en Lucas está el Padre Nuestro, solo que en la versión de Lucas, capítulo 11, versículo 4, la palabra es pecados. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así es que estamos hablando de deudas no económicas, deudas no financieras. Las deudas para con Dios son en términos de su justicia. Dios ordena que obremos justamente. No lo hacemos, la verdad es que no lo hacemos. Distamos mucho de ser obedientes a su ley, y por lo mismo al acercarnos necesitamos reconocer, soy deudor. No me he portado como esperaba mi Dios, no he cumplido con lo que Él esperaba según su ley, así es que pedimos perdón. Esta reunión es una reunión al mismo tiempo de fe y esperanza, pero es una reunión de penitencia en el sentido de que queremos que Dios nos perdone. Hablemos de eso entonces. Perdona nuestras deudas. Solo cuando entendemos el carácter de nuestro Dios, hermanos, podemos en verdad acercarnos y gozar lo que Él dice que quiere ser para nosotros. Cuando entendemos que este Dios es santo, hermanos. Según su palabra, Dios no tolera el pecado. Según su palabra, el pecado le es abominación y el pecado merece la ira de Dios. Así es que ante un Dios así de santo y justo, nosotros deberíamos estar temblando de pavor. Deberíamos estar temblando de miedo. Pero la buena noticia del Evangelio es que así como este Dios es santo y airado contra el impío, en Cristo Jesús, por la sangre, tal como hoy cantamos, nos puede dar perdón solo la sangre de Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos lavados, limpiados, aunque nuestros pecados son rojos como la sangre, vienen a ser como blanca lana. En Cristo conocemos esta faceta del carácter de Dios que es, sí, totalmente severo contra el pecado, pero totalmente tierno y amoroso para con sus hijos. Ahora, estas dos facetas del carácter de Dios tenemos que ponerlas en su correcto lugar y proporción, porque hay gente que tiene una visión bipolar de Dios. A veces ve a Dios como muy severo, y eso hace que sienta solo miedo y pavor. Y a veces ve a Dios tan tierno y amoroso y bonachón que entonces le pierde toda
toda reverencia, no hay temor. Y a veces podríamos ir como péndulo de un lado a otro, ¿no? Hay veces que lo vemos, ¡ay, qué miedo, Dios! Y luego lo vemos, no pasa nada, Dios perdona. Necesitamos entonces la visión correcta del carácter de Dios, no solo para acercarnos a Él como Él lo merece, sino para incluso imitar su carácter. Porque si somos hijos de Dios, hermanos, estamos llamados a imitar el carácter de nuestro Dios, tal como nuestros hijos terminan siendo casi una copia fotostática de nosotros, una copia, deje usted de los gestos y de las formas externas. ¿Se ha dado cuenta que los hijos se parecen a sus padres a nivel de carácter? Generalmente lo que a un papá le disgusta, a los hijos también les disgusta. En cuanto a comidas, no me gusta esto porque generalmente aprendió eso de papá y mamá. Su forma de hablar, su forma de invertir la vida. Y es que, ¿sabe? Algo que hay que apuntar, hablando del carácter de Dios, para entender la situación, el carácter y conducta de los hijos es reflejo de los padres. ¿Qué le parece esa caricatura? Los Simpson, una caricatura de los años 90, ¿verdad? Que muchos papás como que estaban molestos, fue al inicio y poco a poco fue creciendo cierta molestia social de algunos padres, porque, esas caricaturas le enseñan a nuestros hijos a ser malcriados, ¿no? Y de pronto ese muchachito, Bart Simpson, irreverente, irresponsable, irrespetuoso, malcriado, se convirtió como en el ejemplo del niño malcriado, ¿no? Pero pregunta, ¿de dónde aprendió eso el chaparro ese? Porque muchos padres se indignaron con el muchachito, malcriado. Pero sí entendieron que era una parodia, ¿verdad? Es decir, esta caricatura, Los Simpson, era una parodia del típico hogar disfuncional americano, muy parecido al mexicano también. Era una parodia, era una expresión de cuán desbaratada, erosionada estaba la familia. Y curioso que muchos padres se rasgaron las vestiduras cuando Bart Simpson hacía las suyas, pero pocos dijeron, caray, me parezco al señor Homero. Así de cretino, así de irresponsable, así de vicioso, así de ausente. Caray, me parezco a Doña March, así de ausente también. ¿Se da cuenta? Es muy fácil solo señalar, muchachitos malcriados del demonio, sí, pero son producto en gran parte de lo que sus padres hacen o no hacen, para bien o para mal, hermanos. La mayor influencia sobre los hijos son los padres. No la escuela. La escuela influye, por supuesto, a nivel de adoctrinamiento, ideologías, por eso hay que cuidar lo que aprenden nuestros niños. Pero son los padres la principal influencia en todos estos niveles, a nivel de costumbres. Pensemos en eso. Las costumbres que nuestros hijos tienen, los ideales que nuestros hijos persiguen, los valores que ellos abrazan, los gustos, incluso las palabras. A veces usted dice, esos niños hablan muy feo. Generalmente así hablan los padres. O también los amigos con los que se juntan, pero ahí le va. Si un padre sabe que un hijo está encaminándose por el mal sendero, su responsabilidad es corregir, su responsabilidad es señalar, no, así no será en nuestra casa. Las preocupaciones de los padres, ya se dio cuenta que las trasladamos a nuestros hijos. Aquello que los hijos escuchan que a los papás les preocupa, a ellos les va a preocupar también. Y las prioridades también. Somos en gran parte responsables de forjar el carácter de nuestros hijos. Y esto lo hacemos en la manera en que somos ejemplo para ellos, para bien o para mal. Ahora, esto mismo pasa con Dios. Cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, qué le gusta, qué le disgusta, qué es prioridad para Él, que a Él ni siquiera le importa porque no es prioritario para Él.
entonces nuestras costumbres, nuestros ideales, nuestros valores, nuestros gustos, nuestras palabras, incluso nuestras preocupaciones y prioridades van siendo transformadas. De pronto, cuando estamos en Cristo, hay cosas que antes nos perturbaban, pero ahora ya no, porque en esta comunión con Dios, ahora estamos siendo moldeados por su forma de ver y de pensar. A eso nos referimos con el carácter de Dios. Tenemos un desafío, ¿sabe? Y es que en nuestra época, la dinámica del trato entre padres e hijos ha sido bastante afectada por la cultura subjetivista, por el materialismo, por todas estas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Se asume que hay una relación de amor, pero ya no existe la idea de deber y de temor en cuestión de relación padres e hijos. Y en particular me refiero a la relación padres e hijos para con Dios. Es decir, Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos en Cristo Jesús. Pero la tendencia común de esta época, hermanos, es ver como que Dios es solo a quien le pedimos que nos ame, le pedimos que nos bendiga. Cada vez escucho menos la idea de que este Dios nos impone un deber y que este Dios es el Dios al cual debemos de temer. Voy a ir un poquito para atrás para explicar a lo que me refiero. Los predicadores, bueno, así como en toda vocación, ¿no? En toda ocupación, uno tiene que estarse pues actualizando, aprendiendo un poquito más, ¿sí? También pasa con los pastores, ¿ok? Necesitamos ir a cierto taller, cierto curso para ir mejorando la comunicación. Y eso está bien, así funciona. Pero me preocupa que la tendencia en cuanto al método de la comunicación del evangelio de nuestros días ha sido tan afectado por la mercadotecnia, por tener algo así como a gusto a la audiencia, que el consejo de los expertos, entre comillas expertos, es: háblenle a la gente de amor, del amor de Dios. Pero no les hablemos de cosas que les inspiren temor, no, ya no hablemos del infierno, ya no hablemos de la ira, porque eso asusta a la gente y la gente se va y no le gusta a la gente escuchar eso. Entonces, no queremos que la gente venga a Dios por temor. Y tampoco les hable del deber, eso de obediencia, eso suena a moralismo, eso suena a legalismo, y no queremos ser ni moralistas ni legalistas. Y en una frase dicen: no queremos que la gente venga a Cristo por deber o por temor, queremos que vengan a Cristo por amor. Hasta se oye como un mantra, ¿no? Que no vengan por temor ni por deber, sino que vengan por amor. ¿Sabe cuál es el problema? Que la Biblia no habla en esos términos. La Biblia dice: tema a Jehová toda la tierra. Usted y yo debemos temer a Dios. Y la Biblia dice una y otra vez que en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? En que guardemos sus mandamientos, obediencia. Hubo una época en que una relación del padre para con los hijos implicaba las tres cosas. Mi hijo me debe amar, pero también me debe obedecer y también me debe temer. Hoy, tristemente, se ha borrado esta triple dinámica y tal parece que todo es un asunto de mostrar cariño, amor, pero un amor del tipo alcahuete que solo les permite comportarse como quieren y hacer lo que quieran. Y ahora los niños, los hijos, han venido a ser los reyes de la casa. Y esto afecta la forma en que vemos el carácter de Dios. No es este el Dios de las Escrituras. Una y otra vez, las Escrituras nos demandan portarnos como hijos de Dios en términos de darle todo nuestro amor, rendirnos a Él en obediencia al deber que Él ha planteado y temer delante de este nuestro Padre Celestial. Lo dice así la palabra de Dios, primera de Pedro 1, 14 al 15. Como hijos. Note que está enfatizando la relación. Como hijos. Si alguien aquí no es hijo, haga caso omiso de esto, no le toca a usted, solo le toca a los hijos de Dios. ¿Es usted un hijo de Dios? Miren la instrucción. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo, engendrados en pecado. ¿Estaba bien? Digo, no estábamos bien, pero no éramos
no estábamos obligados a comportarnos como lo que no éramos. Pero si ahora somos hijos de Dios, dice el apóstol Pedro, ya no te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, nuestro Dios, nuestro Padre, Él es santo, sed también vosotros santos. Y aquí viene el desafío, en toda vuestra manera de vivir. Y eso demanda congruencia, lo que decíamos al principio. Recuerde que en Mateo capítulo 6, en gran parte es, no sé, yo pienso en Mateo 6 como cuando un boxeador agarra esos bultos de práctica para pegarle. Y en Mateo 6 Jesús agarra a los fariseos y empieza a darles una y otra y otra. Es una paliza. Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, es una paliza contra los fariseos. ¿Y en qué eran expertos los fariseos, hermanos? En aparentar, en repetir. Eran expertos en repetir la ley. Eran expertos en hacer oraciones. ¿Quiere escuchar a alguien hacer una oración? Pídale a un fariseo. Ellos están encantados. De hecho, están tan encantados de orar que les gusta orar en las esquinas, en las plazas, que todos los vean. Mírenme qué santo soy, mírenme qué devoto soy. Pero Jesús empieza a golpear ese orgullo, esa religiosidad de pura fachada y dice, no funciona así. No funciona así. Tiene que haber congruencia, tiene que haber coherencia. Y es lo que está pidiendo acá el apóstol Pedro también. Si de verdad eres un hijo de Dios, tienes que ser obediente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de antes. Dios, tu Padre, es santo, ¿qué crees? Te toca ser santo. No santo el domingo nada más. No santo ante la gente nada más. No santo cuando se te dan las ganas de ser santo. Santo en toda vuestra manera de vivir. Estamos llamados entonces a imitar el carácter de nuestro Dios. Es nuestro deber. Y puesto que este Dios es temible, tenemos que hacer de la santidad una prioridad. No solo lo dice Pedro, Pablo el apóstol lo afirma también, Efesios 5 del 1 al 4. Sed pues imitadores de Dios. Noten cómo dice, como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestro perdón no fue gratuito, hermanos. Para nosotros es gratuito, pero costó la sangre de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo dice, si ustedes ya han sido llamados a ser hijos de Dios, imítenlo. Anden en amor, para eso fuimos rescatados, para eso Cristo se entregó a sí mismo. Y luego enumera, versículo 3, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene. ¿A quiénes? A santos. ¿Tu papá es santo? Tú debes ser santo. Sí, bueno, en el mundo en que vivimos, la fornicación, la avaricia, la inmundicia son normales, ¿sabe? Solo le recuerdo, esta carta le escribe Pablo ¿a quién? La escribe Pablo a los Efesios. Pablo a los Efesios. Le recuerdo que la ciudad de Éfeso era una ciudad semejante a lo que hoy serían Las Vegas en Estados Unidos. O aquí no tan lejos, Cancún. Básicamente esa. Un hermano pastor me dice, me invitaron a Cancún a dar una conferencia. Quise salir a pasear una tardecita, no pude salir a pasear. La tuve que regresar al hospedaje. Hay tanta perdición, hay tanta inmundicia al servicio del consumidor. Ore por la iglesia en Cancún. Es difícil ser cristiano en Cancún, ¿sabe? También en Mérida. En Mérida, no sé si lo sepa, pero hay gente que viene de otras partes del país solo por la inmundicia que esta ciudad ofrece hacia el pecado.
no sé si lo sepa, pero ¿sabe dónde está el mayor o uno de los mayores puntos de contagio de VIH en el país? En Mérida, Yucatán. Aquí. Si es que la gente ve este lugar como propicio para fornicación y inmundicia. Así era Éfeso. Pero allí están los hijos de Dios y les dice Pablo, hey, pero ustedes sean imitadores de Dios, no del mundo. El mundo ha normalizado la inmundicia, el mundo lo aplaude, el mundo lo canta. ¿Ya vio cuánta inmundicia hay en la música actual? ¿Ya vio cuánta inmundicia hay en la música que hoy está de moda? Bueno, eso es normal, pero los hijos de Dios quieren ser santos, quieren parecerse a su Padre. Saben que la sangre de Cristo no costó poquito derramarla, sino el sacrificio del Padre entregando a su Hijo. Y entonces estas cosas no quieren que se nombren siquiera. Ahora, no solo eso, alguien puede decir, bueno, por favor, yo cumplo con esto. Fornicación, inmundicia, avaricia, pues con eso estamos bien, ¿no? Versículo 4. Palabras deshonestas, necedades, truhanerías que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Sí, es una limpieza de todo nuestro ser, de toda nuestra vida. ¿De quién se espera esto? De los hijos de Dios. Doy por sentado que quienes nos congregamos, de alguna manera entendemos que en Cristo Jesús estamos llamados a ser hijos de Dios. Bueno, a los hijos de Dios, estas son las instrucciones. Esto no es palabra para el mundo. O sea, uno no puede llegar a los tuburios de aquí del periférico y decir, hey, sean santos como su Padre Santo. ¿Qué te pasa? No son hijos de Dios. No puedes esperar que quien no es hijo de Dios se porte como si lo fuera. No, es a nosotros, hermanos. Si en verdad somos hijos de Dios, bueno, esta es la pauta. Los hijos de Dios viven así. Y también hay mucha exhortación. Quien sea que haya escrito Hebreos, porque acuérdate que no sabemos del todo quién habrá escrito Hebreos, pero habla en los mismos términos. Hebreos 12:5. Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Cómo se pone su hijo cuando usted empieza a darle esos consejos acerca de conducta y santidad, hermano? ¿Cómo se ponen los hijos? Hijo, eso no está bien, eso no es sabio. ¿Le ha pasado que esos hijos ponen esos ojos de huevo? ¿Sí? Ay, mamá, otra vez. Ya vamos a empezar. 2 sermones echa el pastor el domingo y tenemos para colmo en la casa más sermones con usted. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, no te canses cuando eres reprendido por Él. ¿Qué esperabas? Es tu Padre. Y como tu Padre quiere lo mejor para ti, quiere que aprendas a vivir en santidad, quiere que seas librado de la necedad, cuyo fin es muerte. Así es que esta dinámica de relación con nuestro Dios, hermanos, es de amor. Él nos ama, hermano. A este punto, quien dude del amor de Dios no ha entendido el Evangelio, hermanos. El Hijo de Dios muriendo en la cruz en nuestro lugar es la máxima muestra del amor de Dios. Que nadie dude que Dios nos ama. Su amor es intenso, infinito, inagotable. Pero así como Él nos ama, Él establece la norma de vida para nuestras vidas. Porque nos ha adoptado como sus hijos. Porque nos ha comprado además como sus siervos. Él dice, vas a aprender a vivir como yo mando. Lo siento si nosotros no tuvimos un padre que cumplió con el carácter que se espera de un padre propiamente. Es lamentable, ¿sabe? Es lamentable que muchos quizá no tuvieron o no tuvimos alguien presente que nos educara, que nos criara o que nos amonestara. Quien lo tuvo, de gracias a Dios, fue muy afortunado. Y quien aquí tiene hijos, encárguese de ser ese padre
que así como es todo amor para con sus hijos, también sabe establecer el deber en su casa. Y sí, este Padre es digno de ser temido, porque es santo, porque es poderoso. Basados en eso es que podemos hacer la petición, perdona nuestras deudas. O sea, piensa en un hijo que se acerca con su padre y tiene por un lado el temor, me va a regañar, pero por otro lado la confianza, me va a perdonar. ¿Tuvo usted esa experiencia con su padre? No sé si la tuvo usted con su padre. Yo tuve esa bendición de tener un padre, así, tampoco es perfecto mi padre, pero le cuento rápidamente. Yo fui de lo peor en la escuela, ¿saben? Era muy bueno para hacer lo malo. Y lo peor es que era muy bueno haciendo lo malo y siendo bueno. Es decir, nunca fui alguien irresponsable en los deberes, nunca fui alguien que sacara bajas calificaciones, todo lo contrario. Era un alumno de estos de 10, de cuadro de honor, de excelencia, y aún así me portaba mal. Y esto es lo que pasó un día. Don Samuelito Hernández acabó en la dirección de la secundaria. El director mandó a llamar porque lo cacharon en una de tantas. Y el director así, buena onda, ¿no? Samuel, es que, ¿para qué te cachan? Dice, ¿ves? Ten cuidado, que no te cachen. O sea, él portándose como bonachón, buena onda, me dice, pues, ¿qué más? Solo manda a llamar a tu papá. Que vengan, hablamos con él y ya. Ese manda a llamar a tu papá, ya sabes, te mandan con un recadito para papá. Estamos en esa situación de, me va a regañar don Agustín. Don Agustín es alguien duro de carácter. Sí grita. Pero también sé que mi padre, así como me va a regañar, puedo confiar en él. Tuve esa bendición de que si algo hacía mal, podía decirle a mi papá, lo hice mal y necesito que des la cara por mí. Y eso hizo mi papá, me regañó, pero ya te dije, no seas así, tú vas de terco y eso y aquello, pero vamos ahí. Y se llegó. Al otro día don Agustín llega a la dirección. El director no sé qué quería hacer, básicamente lo que dijo, mira don Agustín, su hijo se porta mal, pero lo vamos a dejar ahí. Porque no lo podemos ni expulsar, ni siquiera suspender, porque la próxima semana tenemos olimpiadas de matemáticas y él es el representante de la escuela. Así nomás. Y yo dije, pues ya la hice, porque me dijo que era malo haciéndolo malo, pero me portaba bien. ¿Sabe qué hizo don Agustín? Instruyó a que pasaran mi sanción para la siguiente semana. Ok, que cumpla con sus deberes y la siguiente semana me lo pone a barrer, por favor, toda la escuela. Así don Agustín. ¿Amoroso? Yo creo que sí. Para dar la cara por las estupideces de tu hijo, creo que hay que ser amoroso, pero estricto, ¿no? Me lo castiga porque me lo castiga. No vamos a tener aquí a alguien que esté sonsacando las fechorías de este muchachito. Y bueno, aprendí a tenerle un poco más de temor a mi padre, ¿no? Sé que supe que sí me iba a perdonar, pero iba a ser severo también. Iba a dejarme cosechar las consecuencias de mi extravío. Y claro, insisto, don Agustín no es perfecto, tal como ni yo estoy siendo perfecto en criar a Axel y a Gretel, pero tenemos que aprender del carácter de nuestro Padre Dios. Es amoroso, pero es correcto. Dios nuestro Padre es totalmente amoroso, pero absolutamente correcto. No va a pasar por inocente al culpable, pero está dispuesto a que el culpable reciba de él la bendición del perdón. Mire cómo la Biblia habla del perdón de Dios. Allá el profeta Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios hay como él? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso está requete chévere.
todos nuestros pecados, nuestras fechorías son borradas por la sangre de Cristo, son lanzadas al fondo del mar. Obviamente, esta es una analogía de lo que Dios hace con nuestro pecado, una metáfora para hablar de cómo Dios puede hacernos libres del pecado. Sin embargo, eso es lo bonito, lo rico. Decimos que bueno es el perdón de Dios, sí, pero hay que recordar que Dios educa a quien perdona. No solo nos lava, no solo nos limpia, no solo nos perdona, sino que educa a sus hijos. Y ese proceso de educación le llamamos santificación, le llamamos ser madurados, le llamamos ser transformados. Eso estamos siendo, educados por Dios. Dice Romanos 6:22, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El fruto de haber sido liberados del pecado es que empezamos esta vida de educación, de crianza espiritual, en la cual somos santificados. Y el fin de este proceso es la vida eterna. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es importante entonces, hermanos, afirmar que Dios es un buen padre. Un buen padre amoroso y correcto. No es un tirano. La Biblia habla de padres que se comportaron como tiranos. Habla de una madre en particular, una tal Atalía. Atalía fue una mala madre. Mató a sus hijos con tal de ser reina. Ella quería imponer su autoridad. Una tirana. Y tenemos otros ejemplos en la historia. No, nuestro Padre Dios no es un tirano. Él es amoroso. Y a la vez Él es correcto. Pero hay que decirlo, muy importante, nuestro Padre Dios no es de ninguna manera un cretino, ¿no? La palabra cretino es fuerte. En el diccionario denota a alguien que es desde torpe, irresponsable, hasta alguien que es un inepto. Dios no es así. Y nosotros no queremos ser así tampoco como padres. ¿Quién fue un padre cretino? Elí. Elí fue un padre cretino. ¿Ha visto en la Biblia? Elí, un hombre que está viendo que sus hijos hacen de las suyas, pero no les dice nada. A lo más lo que le preocupa es qué va a decir la gente. Eso es todo. La Biblia dice que Dios regañó a Elí porque no les estorbó en su pecado. Eso es en gran parte lo que debemos hacer los papás con nuestros hijos, estorbarles en su pecado. Debemos ser un límite a su pecado. Dios nos ayude, no es tan sencillo. Pero Dios no es ni tirano ni cretino. Él no es un ogro tampoco. Se equivoca quien piensa que Dios es como un ogro. Te voy a castigar, te voy a matar. Bueno, los que no son sus hijos deben tener temor y temblor de Él, pero sus hijos reciben solo su amor, su misericordia. Es un Dios amoroso, pero correcto a la vez. Saúl fue un papá que cae en esta categoría. No sé si ha visto, pero Saúl estaba por poquito, a punto de matar un día a su propio hijo, Jonatán, cuando en uno de esos arranques de ira contra David, ordena que nadie coma y el que coma lo mato. Y su hijo fue el que comió. Y el pueblo lo libró porque si no lo mataba. Maldijo a su hijo. Era una persona iracunda, una persona sin freno. Dios no es un ogro, pero tampoco es un florero, hermanos. Es triste, pero en la cultura actual muchos papás son papás florero. Están ahí, inertes, de adorno, pero no están haciendo lo que se espera de ellos. Manoa fue un padre florero. ¿Te acuerdas de Manoa? Manoa, padre de Sansón. Sansón se portaba como un berrinchudo y los papás simplemente consentían. Pues es mi hijo, ni modo. Eran floreros. Líbrenos Dios, hermanos. Líbrenos Dios de ser papás tiranos, pero líbranos Dios de ser papás floreros. Ni lo uno ni lo otro. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Otra vez, volteemos al carácter de papá Dios. ¿Cómo es papá Dios? Amoroso y correcto. Y ese carácter es el que necesitamos nosotros
imitar. Amor profundo, intenso cariño, pero muy correctos y muy severos contra todo lo que es falso, vano y sin sentido. Ahora, en Mateo 6 es importante que hay una especie de relación entre el perdona nuestras deudas con el como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hemos dicho entonces que para poder entender la dinámica del perdón hay que entender el carácter de nuestro Dios. Si le voy a decir, Dios, perdóname, ha de ser sabiendo que aunque Dios me perdone, eso no significa que Él minimiza lo que yo hice. Mi pecado es abominable ante Dios, pero quien carga con esa culpa es Jesucristo. Es decir, aquella frase, esa frase que muchos usan, ¿no? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Esa frase, no se le ocurre aplicarla para con Dios. No funciona así. O sea, hay quien así peca de manera insolente. No, hombre, tú peca, ahora tú pides perdón. No conoces a Dios si piensas así. No, hombre, al rato vamos al templo y pedimos perdón. No conoces a Dios. Si en tu mente opera el perdón de esa manera. No, hombre, ya pides perdón y ya, se borra. No entiendes que Dios aborrece el pecado, que Dios abomina todo lo que es contrario a su verdad. Y que si tú eres un hijo de Dios, tú quisieras agradar a tu Padre, imitándolo, no desafiando su santidad, no desafiando su autoridad. No juguemos con eso, hermanos. No juguemos al más vale pedir perdón que pedir permiso. Sometámonos en obediencia y en temor al Dios que nos ama. Y entonces el perdón será algo que estará disponible, como dice Hebreos, para el oportuno socorro. Claro que sí. Hoy todos necesitamos el perdón de Dios, pero es un perdón que queremos sobre algo que hemos hecho aún cuando no queríamos hacerlo. No sobre algo que hicimos a sabiendas de que Dios estaba en contra de ello y desafiando su autoridad. No es lo mismo. Ahora, los que entienden cómo es papá Dios, lo que entienden que Dios es santo y perdonador, bueno, misericordioso, pero estricto y severo, entonces proceden también a tratar a las personas con este mismo carácter. Puedes perdonar a las personas, aun si te hicieron daño, y eso no significa que eres un tonto, que te vieron la cara, porque en el mundo en que vivimos pareciera que la gente que perdona es como gente débil, ¿no? Ay, me vieron la cara. No. Lo que te hacen estuvo mal. Si alguien te ofendió, si alguien te dañó, si alguien te agravió, eso estuvo mal, y quien le da el pago a esa persona es Dios. Dios nos llama a no tomar venganza por nosotros mismos. De hecho, lo dice acá en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 18. No paguéis a nadie mal por mal. Mal por mal. Importante, mal por mal. Es decir, cuando tú reclamas lo que es justo, no estás pagando mal por mal, estás reclamando lo que es justo. Perdonar implica tratar a la persona con cordialidad, con respeto, dejándole la venganza a Dios. ¿Cómo puedes hacer esto? Imitando el carácter del Señor. Puede ser amoroso y estricto a la vez. Sí se puede ser. Mire, me pasó con una maestra, tuve una maestra en el seminario. Debo decirlo, era difícil amar a esa maestra, ¿ok? Era una maestra muy severa. Y gringa, además. Y cuando llegué al seminario, pues todavía traía mucho del lastre de mi vida antigua, ¿se imagina? Yo era bueno para imitar a los maestros, para parodiarlos. Y me puse a hacer una parodia de ya sabes, no llega la maestra y se ponen a imitar a la maestra y haciéndole como gringo loco. Y volteo y ahí está la maestra querida. Y me cacho. Y me reprendió. Y yo sabía que eso me iba a costar, entonces dije, no, mejor le pido perdón a la maestra. Y ahí voy al final de la clase, maestra, quiero pedirle perdón. No estuvo bien lo que hice. ¿Qué hiciste, Samuel? Pues lo que hice, ¿usted vio lo que hice? Sí. ¿Pero qué hiciste? Pues es que fue inapropiado.
¿Por qué fue inapropiado? Oh, pues es que usted sabe, ¿no? O sea, estaba jugando. ¿Estabas jugando, de verdad? ¿Notan lo que estaba haciendo ella? Estaba tratando de acorralarme de manera que yo le pusiera nombre a mi pecado. ¿Qué hice? Burlarme de usted. ¿Qué hice? Faltarle al respeto. ¿Qué hice? Menospreciar su labor como maestra. Cuando dije esas palabras me dijo, te perdono, Samuel. Te perdono. ¿Notan lo que hizo? Fue estricta y me perdonó. Eso es lo que usted y yo podemos imitar también. Pero a veces no hacemos eso. A veces la persona dice, me perdonas, ¿y qué hacemos? Sí, hombre, no fue nada. ¿Cómo no fue nada? Sí fue. Dolió, ofendió, lastimó. Tienes que llamarle como es a lo que hiciste. No es que no fue nada. O también al revés, cuando usted pide perdón, ¿no? Pues perdóname por lo que pasó. ¿Qué pasó? No digas nada lo que pasó, no lo minimices tampoco, no, pues fue un malentendido, no, pues yo entendí muy bien lo que dijiste, no fue un malentendido, ponle nombre. Entonces, cuando entendemos el carácter de Dios, podemos ser muy estrictos, muy severos, y aún así decir, ¿y esto que hiciste? Que sí me dolió, que sí estuvo mal, que sí me ofendió, y te lo perdono. Te lo perdono porque mi papá Dios me ha perdonado. Pero así como Él es un papá amoroso, es un papá severo. Y esa es la dinámica en que nosotros podemos decir, perdona nuestras deudas, como también yo perdono al que me ofende. ¿Sí? En esta misma dinámica, amor, profundo amor, como solo el amor de Dios lo puede ser, pero severidad contra el pecado. No vamos a minimizar el pecado, no vamos a rebajar la norma de Dios, no vamos a pagar a nadie mal por mal. Dice Romanos 12, 17 al 18, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No queremos andar haciendo pleito de a gratis, ¿no? Queremos ser agentes de paz, agentes de justicia, pero no por eso vamos a sonsacar lo malo. Si hay algo malo que señalar, hay que señalarlo. No para caer mal, sino porque nuestro Padre tiene ese carácter. Es amoroso, pero es severo a la vez. Primera de Pedro 3, 8 al 9. Sed todos de un mismo sentir, hablando a la iglesia, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. Otra vez la misma pauta. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Particularmente en la comunidad de la iglesia, hermanos, no estamos como para andar guardando rencor, como para andar buscando el mal unos de otros. Nuestro Padre es misericordioso, no vamos a andar devolviendo mal por mal. Bendigamos, hay que bendecir. Y lo afirma Pablo a los tesalonicenses 5, 15 al 18, primero a los tesalonicenses. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Note la fórmula. Estad siempre gozosos. No hay forma en que alguien esté siempre gozoso y que esté buscando desquitar su rencor contra las personas. Si alguien aquí está siendo carcomido por el rencor o algo que le hicieron que no puede olvidar, tiene que trasladarse al gozo del Evangelio. Cuánto Cristo le ha amado, cuánto Cristo le ha perdonado. Y en ese gozo, estas faltas pueden ser perdonadas. Orad sin cesar. Orar sin cesar implica buscar a Dios todo el tiempo. Y es difícil estar buscando a Dios y estar enojado. No sé si ya le pasó que no es posible. Cuando usted esté enojado con su esposo o su esposa, póngase a hacer oración. Va a ver qué difícil es hacer eso. No se puede. Tiene usted que irse a reconciliar con la persona y entonces va y ora con Dios. Solo un fariseo, solo un hipócrita, hermano, haría una oración estando enojado con su esposa o con su esposo. Por esa razón, esta es la fórmula para ir a Dios. Dios es amor, pero Dios es severo, entonces lo dejamos en manos de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Es decir, cuando oramos en el Padre Nuestro, perdónanos,
no solo estamos diciendo perdónanos. De fondo lo que queremos es ser transformados. No queremos vivir en esa dinámica de más vale pedir perdón que pedir permiso. No, esto por lo cual hoy pedimos perdón, quisiéramos que se vuelva cada vez menor en nuestra vida, que sea echado fuera. Y eso requiere ser transformados. Mucha gente pone énfasis en que Jesús le dijo a la mujer, esa mujer sorprendida en pecado, ¿se acuerda? Ni yo te condeno. Pero hay que acordarnos que no solo le dijo, ni yo te condeno, le dijo también, vete y no peques más. Así es que no solo fue perdonada, sino que Jesús le demandó una vida diferente. Y eso es también para nosotros. Y al pedirle a Dios que nos perdone y nos transforme, también hemos de pedirle que nos ayuden a perdonar a los demás. Perdonarlos como Cristo nos ha perdonado. No guardar rencor, no guardar odio. Pedir justicia, por supuesto. Pedir justicia, sí. Señalar lo que es verdad, pero dejar todo lo que sea venganza, castigo, eso déjeselo a Dios. Dios es quien ejecutará la venganza y el castigo. El Padre nuestro nos enseña a orar así. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Decirlo es fácil. Lo que requiere es congruencia. Congruencia en nuestra forma de vivir. Aplicación a nuestra vida en espíritu y en verdad. Aquel que su vida dio es a quien el Padre todo entregó, al humilde y siervo Dios, nombre sobre todos y todo el reino, Cordero inmolado, eres digno, ven, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos